Muy buen día, licenciada. Es un gusto saludarle. Hoy tengo a bien poder exponer el tema de evaluación de desempeño. Dentro del contexto educativo, creo que es muy importante tocar el tema de una evaluación de desempeño, dado que como docentes somos formadores de profesionales y en cierto grado de ciudadanos. Por tal razón, creo que es muy importante que se realice una evaluación de desempeño dentro del proceso educativo y que este mismo pues creará como consecuencia que haya una calidad dentro del proceso educativo, que es lo que toda institución y toda organización educativa debe de buscar. La evaluación de desempeño también engloba varios factores, ¿verdad? No simplemente ver cuáles son las deficiencias o las debilidades que en su caso tenga un docente o darle una calificación, por ejemplo, sino que también tenemos que enfocarnos en darle una solución o brindar también esas mejoras o esas adecuaciones que se tengan que brindar en su momento para poder generar procesos de calidad y por ende que el proceso educativo pueda ser eficiente y que pueda rendir los resultados esperados, ¿verdad? Entonces, dentro de la evaluación de desempeño hay muchos factores que se tienen que considerar y que es muy importante dado que el resultado que tenga o la manera de cómo manejar este tipo de evaluación puede tener varios impactos dentro del proceso educativo y dentro de la comunidad educativa. Cabe resaltar que también dentro de la evaluación de desempeño docente no únicamente se toma en cuenta a al personal docente o al personal de una institución educativa, sino que también pueden verse involucrados elementos de la comunidad educativa, sean los padres de familia, por ejemplo, que también dentro de un proceso educativo es muy importante que ellos tengan participación y que puedan brindar ciertos aportes dentro de este mismo contexto educativo que busca pues generar, como lo mencionaba, procesos de calidad. Dentro del contexto tenemos que la evaluación de desempeño siempre ha significado un reto para los sistemas educativos, especialmente en Latinoamérica, en donde tal vez la evaluación de desempeño no es una actividad muy conocida o no la aplican a nivel general. Tal vez algunos países las apliquen, pero no las generan de una manera nacionalizada, podemos decir tal vez. Dentro de ellos se han realizado varios esfuerzos para poder establecer esta evaluación dentro de los sistemas nacionales. Si nos enfocamos dentro de nuestro país, los que tenemos la oportunidad de haber trabajado en alguna organización educativa, podríamos hacer un sondeo, ¿verdad? De cuántas instituciones educativas de verdad realizan una evaluación de desempeño, inclusive en el sector público, qué tan eh, constante es la evaluación de desempeño dentro de los diversos niveles que se tienen dentro de este sistema educativo. Entonces, este tema siempre ha significado un reto, especialmente en Latinoamérica, en países desarrollados, en países europeos, tal vez este tema es más conocido y es más adecuado, ¿verdad? Porque son sistemas que ya tienen un avance dentro del entorno educativo y que también presentan ya la evaluación de desempeño como algo establecido dentro de sus sistemas, también mediante varias estrategias que ellos ya han implementado. Dentro de los elementos principales que tiene esta situación, en la mayoría de los países ya se han instaurado sistemas de evaluación que favorecen dentro de ese sentido la gestión de la calidad. Lo mencionaba al inicio y creo que es importante recalcar que la evaluación de desempeño busca esto, ¿verdad? Generar calidad dentro de los procesos educativos y por su parte también dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que son como docentes en los que nos vemos totalmente inmersos. Sin embargo, también la evaluación de desempeño no se enfoca únicamente en el sentido docente, sino que también puede aplicarse o tiene beneficios dentro de otras áreas en una organización educativa. Una evaluación de desempeño docente la podemos definir como un sistema de obtención de información válida, objetiva y fiable. Válida porque tenemos que generar un modelo o implementar un modelo que sea adecuado, ¿verdad? Para el contexto en el que nosotros nos encontramos. Objetiva porque dentro de una evaluación siempre tiene que predominar la objetividad, ese reflejo de la realidad que
se está presentando, ¿verdad? No tenemos que dejarnos guiar, por ejemplo, de ciertos aspectos subjetivos que puedan afectar la validez de una evaluación de desempeño docente. Y por último, tiene que ser fiable. Es decir, que el modelo que se utilice tiene que dar esa confianza y esa fiabilidad de lo que se está planteando es verdadero. Y como lo mencionaba, que de verdad sea un reflejo de la realidad que se está viviendo, ¿verdad? Muchas veces se utiliza este tipo de aspecto como para poder perjudicar a alguien, por ejemplo, algún docente. Entonces, no es la manera correcta o eso no se debería de presentar dentro del contexto educativo. También dentro de la evaluación de desempeño nos va a permitir ponderar el grado de cumplimiento de las funciones y las responsabilidades que son inherentes a desempeñar en el cargo, en el puesto de educador. Como educadores siempre vamos a tener unas funciones y responsabilidades específicas para esta área, ¿verdad? Y que son inherentes porque no podemos hacerlas ajenas a nosotros o no podemos separarlas de nuestra labor docente. Entonces, una evaluación tiene que tener como finalidad medir esto, ¿verdad? ¿Cuál es el cumplimiento que ha tenido el docente dentro de su funcionamiento, dentro de su trabajo? ¿Cuál ha sido, si ha cumplido con todo lo que se está establecido? Y también poder ver cuáles son aquellos elementos que debe mejorar o que tiene que, en los cuales tiene que enfocarse un poco más, ¿verdad? Para la evaluación de desempeño, para que esta pueda ser aceptada y conduzca a los resultados esperados, debe contar con la aceptación de todos los actores, fundamentalmente los mismos docentes sujetos a la evaluación. Como seres humanos muchas veces nos da miedo o tenemos cierta inseguridad con las evaluaciones, ¿verdad? Pero considero que es porque tenemos una filosofía o un tipo de perspectiva de que una evaluación se va a ganar o se va a perder, por ejemplo, o nos va a beneficiar o nos va a perjudicar. Sin embargo, una evaluación de desempeño tiene que tener como finalidad principal buscar las mejoras dentro del proceso de enseñanza. Entonces no podemos realizar una evaluación de desempeño con la finalidad de perjudicarle a algún docente, sino que únicamente tenemos que enfocarnos en cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades para poder fortalecer las mismas. Dentro de la evaluación docente también tenemos que contar con la aprobación de los mismos, ¿verdad? Porque como docentes vamos a ser este centro del proceso de evaluación de desempeño, entonces es importante tener esta aceptación. De lo contrario, pues se nos va a dificultar y se nos puede tornar una situación muy difícil o muy incierta y nos puede generar hasta roces dentro del plantel educativo. Entonces creo que al momento de tener el cargo de director, de subdirector o de algún tipo de puesto administrativo y que tengamos que generar este tipo de procesos, es muy importante trabajarlo con mucho profesionalismo y también tener la delicadeza necesaria dentro de este contexto. Para una evaluación de desempeño docente es importante que nos enfoquemos en qué engloba la profesión docente, qué engloba nuestro papel como educadores dentro de todo este sistema educativo. Primero, la enseñanza, el aprendizaje y la práctica, que es lo que nos compete de manera inherente y en donde nosotros estamos totalmente involucrados, que es número uno en la enseñanza, en ser orientadores del proceso de aprendizaje. También el aprendizaje de los estudiantes, de los educandos, estar siempre nosotros anuentes a lo largo de todo este proceso, poder verificar ese aprendizaje y también poder ser orientadores en el caso del ritmo de aprendizaje que tenga el educando, ¿verdad? Que es prácticamente uno de los temas importantes dentro del desarrollo de los procesos educativos, ¿verdad? Poder orientar, poder ser un guía dentro de este proceso y que no todos trabajan dentro de este mismo ritmo, ¿verdad? Sino que vamos a encontrar diferentes ritmos de aprendizaje y por su parte vamos a tener que adecuarnos a las necesidades que hayan dentro del aula. Y la práctica, que es cuando nosotros aplicamos prácticamente los conocimientos que estamos dando a conocer. Es en sí poder generar un aprendizaje significativo en los estudiantes, que es, como mencionaba, la parte fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Como segundo aspecto tenemos el concepto de la educación. Creo que como educadores tenemos que tener un concepto personal de qué es educación y también tener una filosofía educativa, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra idea, cuál es nuestra perspectiva en ciertas situaciones? El concepto de educación que manejamos los docentes puede variar, ¿verdad? Pero creo que todos van enfocados en el perfeccionamiento humano y en que tenemos que formar a los educandos, ¿verdad? Dentro de los valores éticos, de los valores morales y también dentro, perdón, del conocimiento que ellos tienen que adquirir, que sea un aprendizaje significativo para ellos y que puedan posteriormente aplicarlo como profesionales dentro de la sociedad. También otro elemento que forma parte de la profesión docente son las motivaciones personales y las competencias profesionales. Creo que dentro de la carrera docente o de la profesión docente es muy importante tener vocación para esta carrera, dado que para poder nosotros brindar una clase que sea atractiva, que sea innovadora, siempre tiene que haber cierta motivación de parte de nosotros. Si no tenemos una motivación personal, no vamos a poder transmitir a los estudiantes motivación e interés en el tema, sino que nos vamos a enfocar en una clase muy metódica, ¿verdad? Que es parte ya de la educación tradicional, que es la que ya años se ha tratado de poder evitar dentro de los salones de clase. Entonces, las motivaciones personales son muy importantes. ¿Qué nos motiva a nosotros a ser educadores o a ser docentes? ¿Qué tipo de docentes al que nosotros aspiramos ser tanto en el presente como en el futuro? Entonces son elementos que debemos de tomar en cuenta. Además de ello, también las competencias profesionales. ¿Qué habilidades, qué destrezas, qué capacidades tenemos nosotros como profesionales? Dentro de este punto también incluye y puedo comentar sobre las actualizaciones que muchas veces debemos de tener como docentes. El mundo pues avanza cada día y por ende la educación también tiene que ir dentro de esa misma línea de avance, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo como docente para poder mejorar mis competencias profesionales o para poder cumplir con mis competencias profesionales, ¿verdad? No únicamente decir cuáles son mis competencias, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis habilidades, sino que también poder llevar estas competencias a la práctica y que verdaderamente se reflejen dentro de mi salón de clases y dentro del contexto educativo en el que estoy laborando. Otro aspecto es la organización institucional y los criterios de gestión. Dentro de este aspecto ya entra la parte administrativa. Independientemente de la organización en la que se esté elaborando, siempre se va a tener un tipo de organización, criterios que hay que cumplir y también va a tener mucho que ver la gestión. Dentro de estos parámetros también podemos mencionar un elemento que es importante, es la libertad de cátedra que se le tiene que dar al docente, ¿verdad? Que no se vea privada por aspectos administrativos o por aspectos de la organización, ¿verdad? Muy general, sino que siempre dentro de las normas éticas y de las normas morales y de profesionalismo, que el docente pues tenga esa libertad de cátedra, perdón, para poder realizar sus clases y para poder implementar los contenidos en base a las necesidades que él pueda diagnosticar dentro del salón, ¿verdad? Entonces creo que la organización institucional y los criterios de gestión pueden adecuarse a este concepto, ¿verdad? A que también la organización propicie las condiciones necesarias para poder tener un proceso de enseñanza y aprendizaje que sea de calidad. El trabajo, pues, es prácticamente la labor que nosotros realizamos, ¿verdad? Proceso que nosotros realizamos de planificación, por ejemplo, es la planificación, la ejecución y la posterior evaluación que nosotros realizamos, ¿verdad? Que es un proceso constante e ininterrumpido, porque es algo que nosotros debemos realizar de manera consecuente, ¿verdad? Que tenemos que llevar cierto orden. Otro elemento también es la ciencia, arte, la ética y la política. La ciencia pues también van a englobar todos aquellos conocimientos que se imparten. El arte, creo que el simple hecho de educar es un arte, debe tratarse como tal, porque no es únicamente, ¿verdad?, brindar y transmitir información, sino que estamos formando
especialmente en el nivel medio, que se están formando ya profesionales. Creo que desde básico se deben de enfocar muchos elementos en la formación profesional para que ello también beneficie a la sociedad y también beneficie al estudiante por su parte. La ética también, de aquellos factores éticos que tienen que considerarse dentro del desarrollo profesional y de la formación académica que ellos van teniendo. Y otro elemento también es la política, ¿verdad? Muchas veces estos temas pues se aíslan de los estudiantes, sin embargo, nuestra sociedad, nuestro sistema exige que también tengamos ciertos conocimientos básicos sobre algunas ciencias que tienen un papel muy importante dentro del desarrollo de la sociedad, dentro del desarrollo de un país. Por ende, creo que es muy importante tener en cuenta estos elementos y se enfocan directamente con la profesión docente porque en su parte la educación se ve afectada por la política, por los cambios que pueda llegar a ser un gobierno. Entonces, todos estos elementos se van a relacionar fuertemente con la profesión docente. Y por último, el conocimiento, ¿verdad? Que podemos adecuarlo a lo que se está transmitiendo dentro de los salones de clase y también del conocimiento que nosotros tenemos que tener sobre diferentes tipos de áreas, ¿verdad? Tanto para ejercer esta labor como al momento de nosotros brindar una clase, ¿verdad? Todos estos elementos pues conforman un concepto de lo que es la profesión docente y cuáles son los elementos que engloba esta profesión y el hecho de ser educador. Entrando por su parte a lo que es la evaluación de desempeño, vamos a tener que la evaluación es un acto que se debe de desarrollar sin elementos que puedan perturbar, es decir, sin ciertos factores que puedan alterar o que puedan causar roces dentro de la institución educativa. Esta tiene que poseer una intención clara, definida y conocida por los actores educativos. Cuando se realice una evaluación de desempeño docente, es bien importante que se defina cuál es la finalidad de esta evaluación, con qué objetivos se está realizando, ¿verdad? Para con ello poder mejorar y que esta evaluación pueda rendir los resultados esperados. También nos dice que la reflexión respecto a estos puntos se puede propiciar destacando las fortalezas de los evaluados y diseñar estrategias que puedan o que nos permitan reducir sus debilidades. No basta con desarrollar y aplicar un modelo de evaluación de desempeño, sino que sobre todo es necesario definir y establecer claramente cuál es la finalidad de la evaluación, que era lo que mencionaba. Es bien importante que este propósito, que este objetivo se defina. En el caso ya la aplicación en una entidad, creo que este aspecto es bien importante, la reflexión con respecto a que no es una evaluación en donde se vaya a tomar en cuenta solo las debilidades del docente, ¿verdad? O que se vaya a utilizar para poder dar un mal comentario, por ejemplo, sino que se va a realizar esta evaluación de desempeño con el objetivo de poder destacar las fortalezas que se tengan y de diseñar o de implementar ciertas estrategias que puedan eh, reducir o que nos puedan ayudar a mejorar las debilidades que se presenten en dado caso. Entonces, no es como tal una evaluación, ¿verdad?, de ganar o perder, sino que tiene que tener esta finalidad también. Otro elemento que también entra en juego dentro de la evaluación de desempeño son sus funciones. Sus funciones las vamos a dividir en cuatro. La primera función es diagnóstica. Esta evaluación tiene la finalidad de poder constituir cuáles son los principales aciertos que se tienen o los desaciertos por su parte. De modo que también esto le va a servir al director, por ejemplo, para poder realizar una guía de qué es o cuáles son los elementos que tiene que tomar en cuenta al momento de realizar una capacitación o al momento de realizar esta evaluación. La segunda función es la función constructiva. Dentro del proceso de evaluación se debe de producir una síntesis de los indicadores del desempeño docente. Entonces, una evaluación no la vamos a realizar en sí de manera tan sencilla, ¿verdad? Es solamente pasar la evaluación, sino que tenemos que tener varios procesos antes de poder realizar eso. Primero, ese diagnóstico que tenemos que realizar. Segundo, de una función instructiva, que es realizar ya esa síntesis de los indicadores del desempeño docente. Dentro de este proceso también podemos generar una nueva experiencia de aprendizaje laboral
También dentro de, por ejemplo, una capacitación vamos a poder reforzar ciertos conocimientos para el personal docente. La segunda función es la función educativa. Dice, existe una importante relación entre los resultados de la evaluación del profesorado y las motivaciones y actitudes de los docentes hacia el trabajo. A partir de que el docente conoce su precisión y es percibido y su trabajo es percibido por el claustro de docentes, por los padres de familia, por los estudiantes y los directivos, puede tratarse de una estrategia para erradicar las insuficiencias a él señaladas. Esta función educativa se enfoca en poder educar o en poder beneficiar al educador, ¿verdad? ¿Cuál es la visión que tienen de él el claustro docente, los padres de familia y los estudiantes y en su caso también el personal administrativo, los directivos de la institución escolar, para que con ello también puedan mejorarse o puedan aplicarse estrategias para poder mejorar estas deficiencias o estas suficiencias. Y por último tenemos la función desarrollada. Esta función se presenta como un resultado del proceso educativo. Se incrementa la madurez del evaluado y también se tiene un cambio dentro del comportamiento de los docentes, ¿verdad? De poder perder este miedo a cometer errores, sino poder aprender de ellos y conducir de una manera más eficiente los procesos o su labor dentro de la institución. Entonces, creo que es muy importante que estas cuatro funciones se cumplan dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y dentro del proceso de la evaluación docente. Se nos presentan cuatro modelos de evaluación docente. El primer modelo es el modelo centrado en el perfil del maestro, seguido del modelo centrado en los resultados obtenidos, modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula y modelo de la práctica reflexiva. Vamos a conocer cada uno de ellos. Primero tenemos el modelo centrado en el perfil del maestro. Este nos dice que consiste en evaluar cuál es el desempeño del docente de acuerdo a su grado de concordancia con los rasgos y características que se constituyen en un perfil del profesor ideal. ¿Quiénes van a construir este perfil? Dentro del contexto de la comunidad educativa puede realizarlo tanto los padres de familia, los estudiantes, los directivos o los profesores. Ellos pueden realizar este perfil de percepciones o el perfil del docente que ellos quisieran tener y posteriormente se le va a evaluar al docente para ver cuáles son los aspectos que éste cumple. Después, dentro de esta aplicabilidad, se dice que se pueden elaborar cuestionarios, eh, tanto como una autoevaluación, como también como que un evaluador externo venga a entrevistar al docente, por ejemplo. Entonces, también se puede realizar de esta manera. ¿Cuáles son las críticas negativas que tiene este modelo? Por ejemplo, puede crearse un perfil que es inexistente, ¿verdad? Que se coloquen características que sea imposible de alcanzar o que no estén relacionadas con la realidad del contexto educativo. Entonces, esta es una desventaja que puede tener este tipo de modelo que está centrado en el perfil del maestro y que se basa en poder generar un tipo de perfil del profesor ideal y en base a ello poder evaluar al docente. Por supuesto, tiene ventajas y también tiene sus desventajas si los comparamos con otros modelos. El modelo centrado en los resultados obtenidos. Este modelo, por su parte, consiste en que se puede evaluar el desempeño del docente, pero esta vez mediante la comprobación de los aprendizajes, es decir, qué tanto han aprendido los estudiantes con el docente, por ejemplo. Se corre el riesgo de poder descuidar otros aspectos que se ven involucrados dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si se utiliza este modelo centrado en los resultados obtenidos. Otra de sus desventajas, se puede decir, es que es muy cuestionable o se pone en duda considerar al profesor como el único responsable del aprendizaje del alumno o del aprendizaje del educando, sino que se conoce y es muy aceptable que dentro del proceso de aprendizaje no se ven únicamente involucrado directamente el docente, ¿verdad? Si bien va a ser el guía y va a ser el formador, hay otros factores que también se ven involucrados dentro del aprendizaje del estudiante, ¿verdad? Pueden ser factores familiares, factores personales, ¿verdad? Inclusive algún tipo de dificultad de aprendizaje que el alumno presente. Entonces, este tipo de modelo también presenta este tipo de desventajas.
El modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula. Dentro de este contexto nos dice que se van a identificar todos aquellos comportamientos del profesor que se consideran relacionados con el logro de sus estudiantes. Acá se va a medir la capacidad del profesor para crear un ambiente favorable para el aprendizaje. Este modelo ha predominado desde la década de los 60. Ha empleado pautas de observación, tablas de interacción o diferentes escalas de medida del comportamiento docente. Dentro de este modelo se enfoca principalmente en poder ver cuál es el comportamiento del docente y si este comportamiento pues propicia el aprendizaje, ¿verdad? Creo que dentro de ya la educación eh, constructivista, que es en la que nos debemos de enfocar, ya el docente es el responsable de poder crear todo este ambiente, ¿verdad? Y de poder propiciar el aprendizaje como un guía dentro del proceso. Y tenemos el modelo de la práctica reflexiva. Este consiste en una instancia de reflexión supervisada. Se trata de una evaluación para poder mejorar el personal académico. Acá se miden las capacidades de los profesores y también se promueve o se espera que éstas crezcan de manera continua, mientras se enfrentan ciertas situaciones y se resuelven los problemas prácticos. Este modelo se fundamenta en la percepción de la enseñanza como consecuencia de varios episodios de resolución de problemas. Por ejemplo, este modelo de la práctica reflexiva tiene la finalidad pues de buscar una reflexión dentro del docente y también de poder ver si se tienen deficiencias, cómo se pueden mejorar estas para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Al lado de esto, también dentro de este mismo contexto de la evaluación de desempeño, está la evaluación basada en las capacidades frente a las que están basadas en el rendimiento. Una evaluación centrada en las capacidades va a ser una evaluación, valga la redundancia, donde se va a valorar las capacidades y las probabilidades de poder contribuir al logro de un rendimiento eficaz. Una ventaja que deriva esta evaluación que está enfocada en las capacidades y no en el rendimiento, es que la primera garantiza de una manera que incluso los estudiantes son capacidades limitadas tengan la oportunidad de aprender con un educador capacitado. Si nos vamos a enfocar en una evaluación que está basada en capacidades, esto le va a abrir la puerta a varios estudiantes para que ellos puedan también tener la oportunidad de aprender o de tener capacidades eh, o de formar estas capacidades con un docente que esté preparado para ello. Debe de haber un equilibrio dentro de esto, ¿verdad? ¿Cuál es el rendimiento que que tienen los profesores y también cuáles son las capacidades que tienen? Puede que alguien tenga varias capacidades, pero que no las sepa canalizar de la manera correcta. Entonces es ahí cuando el papel de director, de subdirector entra en juego para poder canalizar de la mejor manera las capacidades que tenga el docente. Criterios de desarrollo frente a criterios de evaluación uniforme. Este principio implica especificar criterios de evaluación múltiples que reflejen el estadio de desarrollo o los años de experiencia de un educador o un grupo de docentes. Este elemento me pareció muy interesante porque acá se nos dice que no podemos calificar a los docentes con los mismos criterios. No podemos calificar a los docentes que son principiantes de igual forma como se va a calificar a los docentes que tienen años de experiencia. Entonces, este punto nos indica que se deben de manejar criterios adecuados o especializados para los docentes a los que se vayan a evaluar. Obviamente, no va a responder de igual forma un educador que tenga 2 años trabajando a un educador que ya tenga 10 años de laborar en el campo docente. Entonces, este punto considero que es muy interesante poder especificar y determinar criterios específicos para el grupo de docentes. Evaluaciones subjetivas frente a evaluaciones objetivas. Dentro de una evaluación siempre debe de predominar la objetividad. ¿Qué tan objetivos somos al momento de realizar una evaluación, verdad? Creo que dentro de un equipo de trabajo siempre debe de predominar la objetividad, ¿verdad? Que todo lo que se realice esté dentro de lo más objetivo, de lo más alejado de cualquier tipo de opinión personal, de sentimientos, para que esto también tenga
un resultado válido y que también sea efectivo dentro del plantel educativo. Están también las evaluaciones formativas frente a evaluaciones sumativas. Acá nos dice que una evaluación de desempeño debe que ser constante y que también este principio nos indica que las evaluaciones a educadores deben estar orientadas a propiciar la mejora del desempeño docente, que era lo que mencionaba a un inicio. La evaluación formativa será parte de un sistema evaluativo basado en el desarrollo, mientras que una evaluación sumativa suele ser de los sistemas basados en la competitividad, pues recuerde que mide resultados y no procesos. Una evaluación formativa va a medir el proceso que vaya teniendo el docente a lo largo de su trabajo, de su labor. Sin embargo, una evaluación sumativa pues solamente nos va a dar un resultado que va a ser una calificación y creo que dentro de del campo docente es bien importante tener una evaluación que sea constante. Otros propósitos de la evaluación de desempeño. Primero, el control administrativo. Una evaluación de desempeño le va a brindar a la administración también cuál ha sido el desempeño del docente. Y si en algún momento se tiene que tomar alguna decisión, por ejemplo, algún despido, algún llamado de atención, poder basarse en esas evaluaciones para poder tomar una decisión, ¿verdad? Porque ya el personal administrativo es quien se encarga de poder realizar todas estas decisiones. El pago por mérito dentro de los sistemas educativos también se puede utilizar esta estrategia, que es tener este reconocimiento y también motivar a los docentes con algún tipo de incremento salarial. También está la evaluación por competencias. Una evaluación por competencias asume los procedimientos para el efecto deben estar condicionados por el contexto institucional en el cual un profesor desempeña su tarea, incorporando como principios generales estas orientaciones básicas como formativa, participativa, humanista y técnicamente multidimensional. Dentro de la evaluación por competencias se debe tomar en cuenta el contexto institucional. No se puede realizar una misma evaluación para varias instituciones, sino que se tiene que adecuar al contexto que tenga la institución. Y también tenemos la evaluación de docentes en 7 países de Latinoamérica. Dentro de esta imagen podemos realizar una comparación de cómo se realizan las evaluaciones dentro de varios países de Latinoamérica. Tenemos que en Argentina, por ejemplo, los evaluadores son el director y el supervisor. Ausencia de indicadores de evaluación de objetivos, modelo formal, pero con poco contenido. Acá vemos que inclusive la evaluación se maneja de una manera un poco tradicional, ¿verdad? La realiza director o supervisor y también hay cierta ausencia de los indicadores de por qué se va a realizar una evaluación. En Colombia tenemos que se presenta en 3 momentos, específicamente en el periodo de prueba al ingreso y al finalizar. Cada año escolar y en forma voluntaria, cada 6 años para ascender de grado. Acá ya lo tenemos dentro de otro contexto que se debe realizar para poder ascender de grado. En Perú se realiza también en 3 momentos. En el periodo de prueba al ingreso del sistema educativo a través de una prueba de conocimientos y de desempeño, ya sea un ingreso por nombramiento o por contratación. La evaluación del proceso también consiste en la observación al desempeño del docente por parte del director y la unidad de gestión educativa local. Así seguimos sucesivamente viendo cómo algunos países evolucionan en la evaluación de desempeño docente y otros tal vez todavía se quedan dentro de la misma filosofía o de la misma perspectiva que se tenía anteriormente. En Uruguay, este proceso se realiza por medio de sus evaluadores, que es el director supervisor, y tiene una periodicidad anual. El director evalúa el desempeño en el centro, mientras que el supervisor evalúa básicamente el trabajo del aula y tiene formalmente un rol de orientador. La evaluación se combina con información de antigüedad y de otros factores para determinar el puntaje del docente. Este punto me pareció bien interesante porque tiene mucha relación con lo que se hablaba anteriormente, de poder evaluar, pero con criterios muy específicos para el docente, tomando en cuenta su antigüedad, su experiencia, cuál es la formación que ha tenido. Entonces creo que la metodología que utiliza este país es bastante interesante y así podemos seguir realizando comparativas sobre este tema. Como conclusión, pues creo que la evaluación de desempeño es algo muy importante dentro del campo
docente es fundamental que se realice una evaluación de desempeño para poder medir este, la labor que nosotros tenemos, este proceso de poder formar a los estudiantes, a los educandos, es bastante eh, delicado, se requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucha dedicación, pero sobre todo requiere de vocación, de que enseñar sea nuestra, nuestra mayor motivación, nuestro mayor objetivo para que realicemos un trabajo de una manera eficiente, buscando siempre la calidad educativa, ¿verdad? Y buscando también la innovación dentro de este mismo sistema. Entonces, la evaluación de desempeño es fundamental, tanto en cualquier sector en el que se esté laborando. Esto nos va a permitir poder mejorar como docentes y también tomar en cuenta elementos de nuestro contexto, ¿verdad? Para poder implementar aquellos aspectos que consideremos necesarios para poder responder a las necesidades que presenta la sociedad. Entonces, con esto finalizaría mi tema. Muchísimas gracias.